Hola, buenas tardes, amigos de Filmoteca Villaverde. En tiempos de confinamiento nos trae hoy a nuestra cita una película que habla del confinamiento interior de una serie de personajes en el seno de una familia. Se trata de No sé decir adiós, película de Lino Escalera que viene a continuar este programa de cine, este ciclo de cine que de momento sigue siendo online y que organiza la Unidad de Cultura del Distrito Villaverde a través del Ayuntamiento de Madrid. No sé decir adiós es una película que surgió en 2000, el año 2017, hace 3 años, y que sorprendió a todo el público de Málaga, del festival donde se presentó, ya que venía avalada, bueno, pues por un cineasta semidesconocido, pero con reconocido prestigio en el sector. Lino Escalera procedía de la Escuela de Santiago de los Baños, la famosa escuela de cine cubana, había trabajado con profusión en diversas televisiones españolas de ámbito estatal, había realizado diversas incursiones en el cortometraje y en el mundo de las series, pero sorprendió cómo una primera película presentaba un acabado y una fuerza rara, o al menos no muy habitual en el cine español de estos últimos años. Porque de no sé decir adiós se pueden decir muchas cosas, pero fundamentalmente que es una película que transmite emociones, transmite sensaciones y sobre todo que al hilo de esto ejerce un poder comunicativo importante sobre el espectador. Lino Escalera, su director, estará como es costumbre en la casa, estará con nosotros. Ahora mismo estaba enredado por ahí con un par de reuniones y una conferencia que tenía, pero al acabar la sesión estará para debatir, comentar y explicar diversos puntos, lo más esencial de su película, y además para responder a las preguntas que queráis hacer desde el público, las preguntas que podéis transmitir a través de la línea de WhatsApp que hemos establecido al efecto. Lo tenéis ya todos, pero por si acaso insistimos en el número 722 83 43 96. A través de este WhatsApp podéis formular vuestras preguntas, comentarios o impresiones en torno a la película, con la presencia de Lino Escalera, su autor, que, como digo, estará luego al acabar la sesión. Decir que no sé decir adiós se apoya sobre tres pilares fundamentales, de los que luego entraremos en detalle, pero sí al menos queremos enunciar antes de la visión de la película. En primer lugar, una elaborada puesta en escena basada sobre todo en el recurso dramático, en ese impacto visual, una dirección reposada que a base de una elipsis muy calculada, de un montaje perfectamente pergeñado y de un sentido de la ubicación y de la teatralidad, que no se entienda mal, la teatralidad adaptada al cine, consigue perfectamente todo lo que se propone. Lo que se propone pues, es llevar a cabo un guión. Siempre se ha dicho que un guión es el armazón fundamental muchas veces de una película. Y aquí la segunda clave que destacaríamos del film es un guión cuya procedencia está en el propio Lino Escalera y en el dramaturgo Pablo Remón. Pablo Remón, que es una autoridad en materia de guión. Ahora mismo, hasta hace poco, estaba dirigiendo la diplomatura de guión de la Escuela Oficial de Cine de la Comunidad de Madrid. Ha sido guionista en diversas películas y aquí colabora íntimamente con Lino Escalera en el desarrollo de esta escena, de esta película,
teniendo en cuenta además que Pablo Remón, además de la pantalla, se ha movido muy bien en el mundo de la escena. Ha sido dramaturgo, ha estrenado además en Madrid en teatros importantes, como los Teatros del Canal, en las Naves del Español. Últimamente, hace un año y pico, nos sorprendió con un espléndido drama llamado El Tratamiento, en el Teatro Pavón Kamikaze, y aquí es el coautor del guión con Lino Escalera de No sé decir adiós. Un tercer pilar fundamental de la película es su enorme elenco artístico. Enorme, no por amplio, es un elenco muy reducido, pero sí de una profundidad y de una especificidad bastante especial. Vamos a asistir al duelo interpretativo entre dos fieras de la escena, como son Natalie Poza y Lola Dueñas, que gravitan en torno a otra tercera fiera, veteranísima de la escena y de la pantalla, como es Juan Diego. De todo esto vamos a hablar una vez que termine la película, y Lino Escalera irá desarrollando pues, un poco todos estos aspectos y todos aquellos, que son muchísimos, que surgen de la película. Una película, como decíamos al comienzo, sorprendente, y de la que sus pequeñas fisuras o lagunas están perfectamente amortizadas por el conjunto de la obra y fundamentalmente pues, por todos estos aspectos que hemos señalado. Vamos a dar paso a la película. Recordar a todos que en la pantalla tenéis el enlace y la clave para acceder a la misma, y que luego, al terminar la sesión, Lino Escalera, como hemos dicho, estará con nosotros, y ya está. Y sin más, vamos a ver No sé decir adiós, dirigida por Lino Escalera en el año 2017. Muchas gracias y hasta ahora. Buenas tardes de nuevo, amigos de Filmoteca Villaverde. Ha habido durante los últimos años una gran tendencia dentro del cine en general y del cine español en particular, de presentar películas relacionadas con el ámbito familiar, con las relaciones familiares de fondo. En el caso del cine español, bueno, pues las películas de Gracia Querejeta, que se mueve como pez en el agua en ese mundo, películas más recientes como La Inocencia, Ojos Negros, películas que hemos visto aquí en Villaverde como Vivir dos veces, Madre, La hija de un ladrón. Y llegamos ahora a esta película, No sé decir adiós, con la cual nos vamos un poquito más atrás, nos vamos al año 2017, pero que presenta dentro de ese ciclo, entre comillas, digamos, de películas en torno a las relaciones familiares, propugna y propone una serie contiene una serie de peculiaridades muy, muy concretas y muy trabajadas. Lino Escalera, buenas tardes. Muchas gracias Hola. por estar aquí. A Antes vosotros. en la presentación hemos estado hablando un poco de ti, hemos hablado de las excelencias de la película, sobre todo en lo que se refiere a esa cuidada puesta en escena, a ese guión magnífico donde estás tú y está Pablo Remón, que vertebra toda la historia, y a ese elenco artístico que proporciona un soporte fundamental a la película. La pregunta obligada: ¿cómo surge el proyecto? ¿Cómo surge todo esto? Y cómo entre Pablo y tú personalmente conseguís armar y vertebrar guión, producción y puesta en escena de todo ello. Fundamentalmente, ¿de dónde surge la idea? Bueno, intentar acordarme, ¿vale? Porque es que hace ya mucho tiempo de esto, pero yo tenía un germen, sobre todo tenía un personaje que era el de ella, el de Carla. Creo que ella tenía, digamos, esa historia, ese reencuentro entre esta hija y su padre, ambos dos enfermos, cada uno, digamos, con una enfermedad, el padre con una enfermedad más relacionada
con lo físico y ella, digamos, con enfermedades más relacionadas con lo emocional. Ella al fin y al cabo es una adicta, ¿no? Y, y, y bueno, pues contaba el reencuentro entre dos personajes que habían estado separados durante muchos años y que se reencontraban a raíz de la muerte del padre, ¿no? O de la enfermedad del padre, más que de la muerte. Entonces creo que, bueno, yo llegué a Pablo, le conté esto y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar en la estructura, en personajes y la estructura del argumento y, bueno, luego Pablo fue el que se sentó a escribir. Y bueno, pues ahí ya salió, digamos, así es como nace el guión de la peli. Luego fue una película que tardó muchísimo en financiarse, nos pillaron los peores años de la crisis del 2008 al 2012 y bueno, pues hasta, digamos, fue básicamente un vía crucis de 4 o 5 años ya con el guión escrito, digamos, bueno, intentando levantar la película, que vamos, que bueno, hubo muchos momentos en los que yo pensaba que finalmente se iba a quedar en un cajón, ¿no? Y bueno, felizmente tuvimos suerte y pudimos armar la financiación. Fue un presupuesto muy, muy austero, película y hasta ahora, ¿no? Sí, no, la película, además, a pesar de todo lo que dices, curiosamente luego tuvo un recorrido exitoso, tuvo un premio del jurado en el Festival de Málaga, luego se estrenó comercialmente en el ámbito de la versión original, pero bueno, creemos que funcionó en relación a este tipo de películas que requieren un público ya casi inexistente, funcionó más o menos bien. Y luego tuvo sus candidaturas a los premios Goya, donde se destacó pues, tu dirección, concretamente la dirección Nobel y el trabajo de los actores y de las actrices. ¿Estás contento Bueno, con el recorrido que tuvo? Con todo hombre, esto? de hecho ganó el Goya Natalie Poza, la mejor actriz ese año, o sea Sí, que efectivamente. por la película. Sí, bueno, sí, hombre, fue después de todo lo que sufrimos con la película, evidentemente, desde el arranque en Málaga, que fueron 5 premios en el Festival de Málaga, y todo lo que supuso en cuanto a la exposición mediática y el siguiente, digamos, y el posterior estreno en salas comerciales, la verdad que la película nos ha dado muchísimas alegrías, ¿no? Y bueno, no puedo estar más contento y más satisfecho con el recorrido que tuvo, ¿no? O sea, es verdad que comercialmente pues también fue bastante modesta la recaudación en salas, pero bueno, eso ya es que ahora mismo en este país cualquier película española que no sea una gran comedia o una gran producción, pues básicamente no aspira a hacer más de 100.000 euros y bueno, pero bueno, no, ya fuera de la recaudación en taquilla, bueno, pues que también bueno, fue digna. Sí creo que, bueno, pues que los reconocimientos que obtuvo la película, no solo en la temporada de premios aquí en España, sino a nivel festivales, tanto aquí como internacionalmente, fue, bueno, pues un regalo y, claro, una experiencia muy, muy, muy satisfactoria. Sí, me refería a eso, que es una película de público reducido por lo que dices tú perfectamente, que es que cualquier película que no venga avalada por la producción y por un lenguaje puramente televisivo está reducida a un público de cinefilia cada vez más extinto y casi inexistente. Esto es la lacra ahora mismo del cine, no solamente español, sino que del resto de los países. Hablando de la puesta en escena y de la dirección, lo primero bueno, lo primero que salta a la vista es el trabajo con los intérpretes, esa dirección de actores, cómo habéis resuelto ese duelo interpretativo entre Lola Dueñas y Natalie Poza,
y gravitando en torno a Juan Diego. O sea, tres actores que, bueno, pues en la cumbre, en la cumbre de la primera división actoral, digamos. Y claro, no tuvo que ser sencillo. ¿Cómo conseguiste manejarte con los tres y conseguir un resultado tan satisfactorio en este sentido? ¿Fue fácil? Esa era un poco la pregunta. Sí, no, o sea, muy fácil, no hubo, o sea, no fue nada traumático, todo lo contrario, fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Es que todo fue muy fácil porque sí es verdad que partíamos con un texto muy sólido, entonces sí fue bastante fácil, digamos, acceder a ellos. No solo acceder, sino que se involucraran en la película a pesar de las estrecheces presupuestarias. Entonces, fue muy fácil involucrarles y también, bueno, ya una vez que ellos sabían cuáles, digamos, qué compañeros iban a formar parte del casting, relativamente se armó bueno, de una manera como muy orgánica, ¿no? Ese casting, que para mí, pues como primera película, figúrate, estaba, bueno, pues totalmente como, o sea, muy contento de poder tener la posibilidad de trabajar con esos pedazos de actores y actrices, ¿no? A partir de ahí, su apuesta y por el proyecto fue total y su compromiso y bueno, pues partiendo de un texto en el que todos nos sentíamos muy seguros y desde donde podíamos trabajar muy bien, pues básicamente lo que hicimos fue ensayar durante 4 semanas. Entonces, y bueno, pues básicamente creo que es una combinación pues, de tener un buen texto, de tener unos actores y unas actrices con un talento portentoso y si a eso le sumas las semanas de trabajo que empleamos bueno, en ensayar y en trabajar cada secuencia de la película, pues al final el resultado es el que se puede ver, ¿no? Sí, porque otra cosa que salta a la vista, enlazando con lo que dices, nada más comenzar, es el texto. Incluso da la sensación que yo no sé, es una curiosidad que tengo, si había un preproyecto teatral de la historia o es que directamente ahí también se ve un poco la mano de Pablo Remón como coautor, donde maneja perfectamente el texto. Y por otra parte, además, el teatro está muy presente en la película. Presente Bueno, de forma un tanto esto, esencial, pero planea sobre todo ella. bueno, Toda ella. esto fue antes de que Pablo escribiera ninguna obra de teatro, ni de que hubiera dirigido ninguna obra de teatro. Y como ya te he dicho antes, el proyecto nació, digamos, del trabajo entre los dos y bueno, nada que ver digamos, con ningún proyecto ni suyo ni de otra persona teatral, ¿no? O sea, Sí, digamos, o sea, vinculado al teatro, ¿no? sí. Lo único que, bueno, que evidentemente ahí están, ¿no? Los diálogos de Pablo bueno, que son muy... o sea, que se identifican de una manera muy clara, ¿no? Porque él escribe, o sea, creo que es uno de los mejores, bueno, no solo dialoguistas, sino uno de los mejores autores ahora mismo también, pero sí es verdad que es muy reconocible la forma en que tiene de escribir, ¿no? Sobre todo diálogos. Sí, no, y complementando a todo eso, que es un poco lo que queríamos decir, la película tiene una narrativa, una forma narrativa muy descriptiva que te funciona perfectamente. Y ahí el apoyo de la fotografía de Santiago Rancaj, queremos adivinar que ha sido importante, ¿no? Sí, bueno, con Santi también trabajar con él fue maravilloso, es un tipo, pues también, ¿no? Con un talento y con una sensibilidad
no solo para el encuadre, evidentemente también para capturar la luz y nos entendimos muy bien desde el principio. Yo tenía muy claro, ¿no? O sea, qué tipo de puesta, digamos, de planteamiento visual quería para la película, que era algo muy austero, algo muy conectado con el alma de estos personajes, ¿no? Que son personajes como muy fortificados, pues eso, muy austeros, muy áridos, ¿no? Y sí quería que esa puesta en escena estuviera muy conectada al alma de estos dos personajes y también un poco a estos paisajes que les rodean, ¿no? Tanto Almería como la ciudad de Barcelona. Y nada, pues sí, con él la verdad es que también fue un placer trabajar con Santi. Sí, es curioso además, vamos, es curioso y se desprende de todo lo que estás contando y de lo que estamos apuntando, esa fuerza visual que se transmite en una fuerte transmisión emocional de cara al espectador. La película contiene muchos momentos donde dices, joder, aquí hay mucha verdad y se ve que tanto en tu caso, que eres el autor de la idea, como el haber llevado a haber conseguido con tanta fidelidad y con tanta fuerza llevar a la pantalla eso no es sencillo. Esa confrontación ahí entre esas dos hermanas, ese padre que parece que es un poco el más normal al final de todos, esa Bueno, yo creo confrontación de enfermedades a la que que es un antes poco aludías. lo que te he comentado antes. Yo creo que es que también, o sea, ese guión fue tan trabajado, tuvimos tanto tiempo, porque como fue tan dilatado en el tiempo la financiación, no digo, para trabajar ese guión, la sensación era casi, digamos, como que esos personajes ya formaban parte de nuestra familia, ¿no? O sea, incluso antes de que llegaran a cobrar vida a través de esos actores, ¿no? Fueron muchos años conviviendo con ellos, casi te diría que cuando los momentos más críticos que pensamos que la película quedaba en un cajón, a mí me suponía, me dolía mucho porque era casi enterrar a unos personajes que habían cobrado, que formaban parte de mi vida por aquel entonces, ¿no? O sea, entonces, claro, cuando ya llegamos al proceso de yo de trabajar con los actores, el texto estaba muy claro y evidentemente yo conocía a esos personajes de una manera tan minuciosa y tan clara que bueno, y si eso le sumas, bueno, pues que la inversión en tiempo y en trabajo previo al rodaje fue muy elevada y que ellos, la verdad es que, dadas las circunstancias de estrechez presupuestaria, accedieron también, ¿no? a ensayar ese número de semanas y a involucrarse de una manera tan entusiasta, ¿no? en el proyecto, pues al final, evidentemente, todo esto bueno, pues o sea, desemboca en que, bueno, en que al final el rodaje no es que fuera un mero trámite, pero sí es verdad que había mucho trabajo ya previo y que el rodaje fue un rodaje muy controlado. No recuerdo, digamos, ningún día donde hubiera, digamos, como una sensación, digamos, como de agotamiento o de mucho estrés o de no disfrutarlo. Todo lo contrario, fueron 4 semanas, que fue muy poco tiempo, en donde pudimos trabajar pues muy a gusto, yo por lo menos, o sea, siendo mi primera película, con todas las presiones que eso significa, con esos actores, con poco dinero, pero lo recuerdo con mucho cariño y digamos como una sensación de estar como muy concentrados todos y teniendo la sensación de estar haciendo algo que al menos nosotros pensábamos que merecía la pena hacer bueno, y que veíamos que aquello estaba funcionando, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea, fue un proceso creativo, digamos, ¿sabes? Como que disfruté muchísimo que fue muy compartido además, ¿no? Sí, y esa familiaridad con los personajes pues hace que el espectador se involucre mucho más y que se meta perfectamente en la historia. Nos Mm. gusta mucho el arranque y el final.
sobre todo ese final abrupto que termina sin estos epílogos de 15 minutos a los que nos tiene acostumbrados muchas veces el cine de hoy por influencia televisiva. Ese final que la película termina donde tiene que terminar y que proporciona además un poco la sensación, ya una vez dentro, pues como, no sé, en relación a qué película que vimos el otro día, decíamos un poco lo mismo. Da la sensación de que la película comienza antes de empezar y no finaliza cuando termina. Entonces, en ese sentido, Pero, nos gusta mucho cómo resuelves la historia. sí, bueno, básicamente el final fue una decisión de montaje, porque sí había rodado, o sea, se rodó, o sea, había escrito otro final y de hecho se rodó ese final. Sí. Lo que pasa que, bueno, una vez en la sala de montaje nos dimos cuenta que la película tenía que acabar donde acababa, ¿no? Que no tenía sentido alargar más la película cuando ya pues cuando ya, ¿no? Básicamente veíamos muy claro que ahí tenía que acabar, ¿no? Pero Sí, fue una decisión de montaje, ¿eh? O sea, y ahí sí que fue una decisión muy meditada. Yo lo tenía o sea, yo y el montador lo teníamos muy claro, pero sí que los productores sí es verdad que estaban, o sea, no les hizo ninguna gracia el planteamiento de ese final, la verdad. sí, sin embargo, el espectador que no lo sabe, que no desconoce cuál ha sido el proceso por el cual llegáis a esa conclusión, dice, bueno, pues es que queda muy bien, es que otro final, pues a lo mejor nos habría gustado menos. Nos Sí. preguntan varios espectadores que, bueno, te felicitan por la película y quieren saber si estás preparando, si tienes en proyecto algo, alguna cosa nueva de forma más o menos inmediata. Bueno, pues inmediata, digamos, sí, ahora estoy como preparando un capítulo para una serie que, digamos, que es un concepto muy nuevo y que es para HBO. Y no puedo decir mucho más, pero es algo Sí. que estoy muy contento porque es un proyecto muy bonito. Y luego estoy con hay dos proyectos de largometraje en diferentes estados, digamos, de financiación. Ahora, evidentemente, la situación es muy delicada, muy incierta, sobre todo para el consumo de películas en cine. O sea, no sabemos que, evidentemente, todo pinta regular. Entonces, bueno, pues veremos, ¿no? Pero luego también tengo un proyecto de serie también en desarrollo. Hay varios proyectos encima de la mesa, la verdad, ahora mismo. Y bueno, pues a ver qué sale primero, ¿no? O sea, si es verdad que se está moviendo todo un poco en paralelo eh, y bueno, pues ahora estoy más enfocado en esto que te he comentado, pero digamos, ahí están, todos estos otros proyectos están ahí en etapa de desarrollo y de financiación. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué es lo que puede, digamos, cuajar primero, ¿no? Perfecto, pues lo esperamos con atención y permaneceremos atentos a la pantalla y deseosos de que, bueno, la siguiente película pues no, nos llene tanto como esta, que al final son historias y bueno, pues un capítulo, un pequeño capítulo del cine que forman estas películas que yo creo que hacen ensanchar los caminos del propio cine y los caminos de la vida. Pues muchas gracias. Recordar a los seguidores de Filmoteca Villaverde que el próximo martes, a esta misma hora, continúa este ciclo de cine español con la presencia de los directores y estará la película Ventajas de viajar en tren, dirigida por Alice Moreno. Tendremos a su director, Alice Moreno, y seguramente alguno de los intérpretes, de los protagonistas principales de la película. Muchísimas gracias de nuevo, de verdad, Lino, por tu presencia, Nada, vosotros. por tu película. Gracias a la Unidad de Cultura del Distrito de Villaverde y gracias a todos por haber estado aquí y haber colaborado. Hasta el Muchas próximo. gracias. Un abrazo, Lino, y gracias. Chao, hasta luego.